Hola, buen día, ¿me escuchan? Sí, profe. A ver ahora, buen día. Alguien que me haga una señal, que me escucha y que me hable. Ahora sí se escucha. Ahí está, Facundo, gracias. Bueno, ahí activamos el video. Buen día, ¿cómo andan? ¿Qué tal? Buen día, profe. Sonia. Bueno, un día atípico para nosotros, pero bueno, fue por también una cuestión de organización para, digamos, empezar con el tema de extinción de las obligaciones y continuarlo el martes próximo. Así hacemos, digamos, todo un conjunto del análisis de las formas en que se extinguen las obligaciones, en definitiva. ¿Sí? No sé si ha quedado alguien afuera. A ver. Por ahora nadie más. Bueno, vamos a hacer como siempre, vamos a compartir pantalla, vamos a analizar. Hoy, si bien como me ha tocado la clase de hoy y la clase del martes, no sigo, para que ustedes lo tengan en cuenta por las dudas, no sigo el orden de lo que es el crono, ¿sí? O sea, hoy voy a tratar de darle más fuerza a dos formas de extinguir las obligaciones que en la práctica tienen mucha cotidianidad, ¿sí? No significa que, las otras formas de extinción no existan o no rijan, pero sí, digamos, uno, cuando al haber estado en la magistratura antes, se da cuenta de que por ahí hay cuestiones que son muy importantes y que por ahí, por una cuestión de defecto en lo que es la presentación, en las formas, en la estructura de cómo se plantean las cosas por ahí extrajudicialmente o judicialmente, ven que por ahí no tienen los resultados esperados cuando
en la práctica, si comprenden bien el instituto y si por lo menos lo analizan en una visión más amplia de lo que es un solo artículo, muy probablemente tengan el efecto esperado, ¿sí? Así que vamos a compartir. Ahí está. Desde el principio, perfecto. Bueno, antes que arranquemos el tema, ¿cómo van con esta segunda parte? ¿Cómo la van llevando? Hay caras ahí cómplices, parece. Sufriendo. Digamos que se va llevando porque se va llevando, así una cosa. A mí se me mezclan en particular varios conceptos, por ahí no distingo del todo exactamente las características propias de cada figura. Como por ejemplo. Y por ejemplo, las obligaciones facultativas o las conmutativas. O sea, todavía Sí. tengo que fijar conceptos, pero por ahí lo que me falta es algún ejemplo concreto o estudio, por ejemplo, decir, bueno, ¿en qué hago hincapié? Esta es la definición, este es un ejemplo, estas son las Claro. características y cuáles son las consecuencias. ¿Sería esa una forma de estudiar cada tipo de intervención o cada Sí, sí, tema? sí. Sí, a ver, algo que siempre les he marcado a todos los que pasan por la cursada, ¿no? Esta segunda parte lo que tiene es, y que creo que lo hemos hablado con algunos de ustedes que han pasado el parcial o en instancia de parcial o de recuperatorio, lo importante es alcanzar a comprender en esta segunda parte los principios generales que ustedes estudiaron en la primera parte. Y esto, vos, Sonia, me vas a decir, bueno, está bien, pero en definitiva es estudiar. Sí, 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 pero ustedes tengan en cuenta algo que es recontra importante. Uno cuando estudia, a ver, no van a descubrir América con lo que les voy a decir yo, pero seguramente en algún momento les va a hacer ruido lo que les voy a decir ahora. La facultad, pero no solo la facultad de Derecho nuestra, sino todas las facultades históricamente se han centrado en una enseñanza del derecho en donde se estudiaban los conceptos tal cual como estaban, tal cual como se definen en los códigos, en los libros, ¿sí? Y repetir de memoria. Y esa forma de automatización del estudio, ¿sí? Incluso yo la he tenido también en la carrera, y de hecho, a ver, por haber estudiado y haberme esforzado terriblemente, creo que fue una de las materias que más me esforcé, terminé siendo docente de esta materia. ¿Por qué? Porque yo siempre les digo a los que pasan por la cursada, yo cursé en segundo año obligaciones en donde en mi casa no existía la tarjeta de crédito, mi padre no la quería, mi madre no la conocía, no, cheques jamás se habían manejado, jamás banco, o sea, apenas teníamos el concepto de un contador que manejaba los papeles contables de mi familia. Entonces, ¿qué implicó? Implicó que, por ejemplo, cuando a mí me hablaban de temas, como vos decís, Sonia, no, cuestiones, las obligaciones facultativas, alternativas, prestaciones conmutativas, o sea, todos conceptos que si encima lo voy relacionando, por ejemplo, con figuras como cheque, como pagaré, como título de crédito, letra de cambio, todo eso, para mí era la palabra, o sea, absolutamente desconocida. ¿Cómo logré por ahí, desde lo personal, ¿no? Buscarle la vuelta para poder entender esto. Bueno, en ese momento, ¿sí? La enseñanza estaba muy basada en esto que yo les decía, los conceptos. Es decir, repetir casi como un autómata el artículo para después eventualmente poder explicarlo. Lo que me dio resultado, y es lo que yo siempre les trato de transmitir, es que cuando entendí
que el código, tanto para ustedes como estudiantes, como el día de mañana que vamos a ser colegas, si Dios quiere, el código existe para todos. Y hoy en día, las modernas tecnologías nos dan ese plus que antes no lo teníamos. Antes teníamos que ir a buscar el papel, ir a la biblioteca, pedir los antecedentes por ahí jurisprudenciales que nos tardan 3, 4 días. Hoy en día me quedo en mi casa y en 10 minutos internet me aporta un material infernal. El tema está en cómo clasificarlo y cómo calificarlo, ese material, cuando yo soy estudiante. Bueno, lo importante hoy es, ya sabiendo que tienen el código al lado, y obviamente esta materia es código, y todas las materias que son codificadas necesariamente tienen que saber el código, ¿sí? Pero no tienen que saber de una manera en donde, supónganse, yo les diga, no, a ver, el artículo 926, que habla de fianza. No, o sea, no sirve eso, porque en definitiva, volvemos a esa enseñanza vieja. Lo importante es entender, cuando hablamos de un concepto, entender el ejemplo. Y cuando digo el ejemplo, ustedes siempre partan de, obviamente, el artículo del código. El código es, digamos, es lo que les va a marcar a ustedes el desarrollo intelectual del tema. Pero después, lo ideal es inmediatamente irse a un ejemplo para después ver la explicación. ¿Sí? Y lo digo esto en el sentido de, hay mucho material doctrinario hoy, y hay muchos autores que escriben, y hay mucho material que se consigue hoy en Internet. Si llegan a recurrir al estudio de, por ejemplo, materias, materiales puntuales o algo de Internet, siempre fíjense de dónde sale ese material. ¿Sí? Si sale de una página oficial o si sale de alguien, ¿sí?, de medianamente renombre o conocido. ¿Sí? ¿Por qué? Porque muchos papers, de hecho, antes de ayer me estaban consultando en la otra facultad por un paper que han encontrado que es absolutamente diferente a los conceptos que se dan en un tema particular de lo que es eh, responsabilidad del consumidor, en relaciones de consumo. ¿Sí? Y esto es lo que tienen que prestar atención, o sea, buscar siempre páginas oficiales. Dentro de las páginas oficiales, ¿sí?, cuando hablo de esto, hablo de, obviamente, página de la Corte, página de Corte de Nación Provincia, valga la redundancia, en donde ahí también tienen resoluciones o sentencias de primera instancia a veces, y generalmente de cámara también de otros tribunales. Buscan simplemente con las palabras que ustedes no comprenden en la búsqueda automática. Es muy fácil de acceder, ¿sí? Y lo que no entiendan, ¿sí?, plantéenlo siempre como lo hemos hecho con una compañera de ustedes en el examen, en donde realmente creo que lo he marcado ya en la cursada, la hemos felicitado en función de que ha utilizado la forma intelectual o intelectiva, ¿sí?, de poder entender el instituto sin saber la definición. Y eso es lo mejor que ustedes pueden saber. Porque yo estoy seguro que mañana, ¿sí?, por ahí, a mí me conocen porque me acaban de ver, o sea, me acaban de ver, no, me están viendo por el nombre, o por ahí me cruzan en la calle. Pero dentro de 1 o 2 años, quizás ni se acuerden de mí. Lo importante es que ustedes se acuerden, ¿sí?, de lo que van tomando. Obviamente, como docentes sabemos que, más allá de que nuestra materia es basal y que ustedes el día de mañana van a decir, che, qué importante que era obligaciones si no le di bolilla. Se los aseguro, porque es la práctica nuestra materia, ¿sí?, del ejercicio profesional en casi en todo su amplio espectro. Pero lo importante es que ustedes puedan entender el dónde buscar, ¿sí?, el dónde recurrir, el decir, bueno, yo ya sé que tengo el código, pero ¿qué es lo que me sirve a mí? Y me sirve a mí el ejemplo, como jurisprudencial, por ejemplo. Voy a Cámara Departamental, a Cámara del Plata, a ver qué es lo que está resolviendo esto. Esto resuelve sobre el tema, la Cámara, la sala 1, esto la sala 2, y esto lo diferente a la sala 3. Bueno, ¿sobre qué voy a plantear el tema? Sobre alguno de estos casos, ¿sí? Y en la búsqueda de la solución, que ya es una etapa de lo que es la argumentación jurídica, que es una de las materias finales
que las van a ver meridianamente acá en la carrera. Entonces, para concluirte a tu inquietud, para concluir con vos, Sonia, lo ideal es tema planteado, por ejemplo, porque esto también, me voy un cachito para cerrar la idea, esto también depende de quién es el docente, de cómo imparte una clase. Entendemos que el Zoom hace perder un poco la cercanía, y es lógico. Imagínense, todo lo que nosotros vemos por PowerPoint o por algo, digamos, por fotos, imágenes, ¿sí? Nosotros lo podemos representar. Y en esa representación, ¿sí? Estando frente a un pizarrón, estando frente a ustedes, yendo y viniendo en el aula, hace también a la relación, ¿sí? Y poder relacionar los conceptos con, por ejemplo, ciertos movimientos, comportamientos y todo esto. Pero bueno, dentro de lo que es la enseñanza online hoy día, que obligatoriamente nos trajo la pandemia, pero en definitiva es algo que se nos venía y era necesario, ¿sí? Vamos a ver, o ustedes van a ver, que son diferentes las mecánicas docentes. Hay docentes que no utilizan respaldo de filminas ni nada por el estilo, hay otros docentes que se centran en dar conceptos generales y no dar prácticas, y hay docentes que tratamos de por ahí buscar, ¿sí?, la vuelta para que ustedes encuentren el sentido de lo que están estudiando. Entonces, en la búsqueda de ese sentido, ¿sí?, lo que ustedes tienen que situarse es, ¿dónde están parados? Es decir, ¿qué tema voy a ver? Bueno, hoy voy a ver, por ejemplo, compensación. Perfecto. ¿Dónde está situado en el código compensación? Y está situado en los modos de extinción. Obviamente porque son modos de extinción. Perfecto. ¿Y los modos de extinción cómo partían? Y partían de algo que ustedes vieron en la primera parte, que era el pago. Eso que era la forma específica, ¿sí? La vía natural por la cual una obligación dejaba de existir. ¿Sí? Bueno, ¿cómo hacer ahora para que una obligación deje de existir cuando no existe pago? Ya ahí me sitúo en el tema, que es el tema de hoy. Bueno, en función, ustedes lo van a ver casualmente, de lo que estoy hablando, Sonia, me diste el puntapié inicial, porque van a ver que la segunda filmina de hoy apunto a una explicación de esta manera. Es entender ciertos conceptos sin analizar el concepto. ¿Sí? O sea, como planteando, digamos, como si fuera una línea de ejemplo para que ustedes después puedan entender el concepto. ¿Sí? Sobre esa base vamos a trabajar, ¿sí? Y bueno, arrancamos. Ahí les achico la imagen porque amplié y si no no voy a ver absolutamente nada. Ahí está. Bueno, vamos entonces. Como les decía, nosotros vamos a situar todo lo que es el, el planteo de la extinción de las obligaciones en el título 1 del libro tercero, en donde en el título 1, específicamente en el capítulo 4, nos habla, ¿sí?, ya de ese primer principio o primera forma de extinción de las obligaciones, que es el pago. Dentro de las secciones del pago, ustedes, o sea, dentro de lo que es el capítulo 4, que está hablando del pago, empieza a subdividir en secciones. Habla de confusión, habla de compensación, y en el capítulo 5 siguiente habla de otros modos de extinción en las secciones novación, dación en pago, renuncia y rendición. Hasta ahí no descubrimos nada porque es el código. Pero bueno, ¿cómo hacemos para entender esto que les decía y justo que te referenciaba recién, Sonia, y a todos? Esto es, ¿cómo entender sin entrar a ver definiciones propias? Nosotros lo que tenemos que entender es, etimológicamente, no vamos a analizar lo que es la palabra compensación, ¿sí? Pero compensar, ¿qué es? Equilibrar, en definitiva, un sentido común de la palabra. El equilibrar es, bueno, compensamos algo para que esté en equilibrio, por la redundancia, o que eventualmente neutralice algún tipo de polaridad entre un lado y otro. Si nosotros lo traemos a la definición
propia de nuestro código, ¿sí? Vamos a ver que tiene cuestiones muy técnicas la compensación, y dentro de esas cuestiones técnicas hay muchas variantes. Entonces hay que entender bien específicamente, ¿sí?, qué es o qué implica la compensación. Y ya lo necesario para poder entender es que nosotros tenemos, como en toda obligación, dos lados o dos polos de la obligación. El polo activo y el polo pasivo, sujeto activo, sujeto pasivo, ¿sí? En donde está el acreedor, está el deudor, ¿sí? Pero ¿qué pasa? En estos supuestos ya no hay bien definido un sujeto acreedor y un sujeto deudor. Ahora, ambos van a revestir idéntica calidad de acreedor y de deudor recíprocamente. ¿Y esto qué es? ¿O qué es lo que nos empieza a marcar? Nosotros vemos que la existencia, ¿sí?, de un crédito que yo tengo, por ejemplo, con Facundo, que lo tengo acá justo abajo mío, ¿sí?, tocayo, un crédito que yo tengo a mi favor, y Facundo tiene un crédito a su favor contra mí. Entonces, ya estamos viendo que los dos somos acreedores y deudores recíprocamente. ¿Sí? ¿Cómo? Al mismo tiempo. Porque por ahí yo soy acreedor de por ejemplo, 10.000 pesos por un trabajo extrajudicial, ¿sí? Y Facundo es acreedor de la suma de, por ejemplo, 25.000 pesos por haberme hecho ciertos arreglos, por ejemplo, en un auto. Y entonces está el tema de, bueno, ¿qué hacemos? ¿Vamos a hacer un doble movimiento de dinero? Es decir, si yo le debo lo mismo a Facundo, le hace misma obligación de dar sumas de dinero, ¿sí? Ya lo vimos esto. Si ambas deudas están ya listas como para ser cobradas, lo digo así en términos vulgares, ¿no? Están listas para ser cobradas y no están afectadas ni afectan a derechos de terceros, ¿sí? La ley que establece como regla. Y, gente, ¿para qué yo voy a llevarle 10.000 pesos, voy a recibirle 10.000 pesos a Facundo, si después, bueno, Facundo, ahora vamos a tu casa y te entrego los 25.000 que te debo? ¿Qué presupone la ley? Para que no haya este doble movimiento de prestaciones cuando son idénticas, ¿sí?, y son homogéneas y tienen la misma base o el sustrato de la prestación, ¿sí?, se compensan hasta donde alcanza la menor. Y si yo era acreedor de 10.000 y Facundo de 25.000 y los dos podíamos reclamarnos, la ley entiende que ahora Facundo es acreedor de 15.000 y yo no soy acreedor de nada, porque ya compensamos y neutralizamos, y con esto evitamos el doble movimiento de plata de un lado para otro. ¿Sí? Esto sería entender lo que es la compensación. Ahora bien, vamos al concepto. El artículo 921 nos dice, tiene lugar, obviamente, cuando dos personas por derecho propio, ojo acá, ¿sí?, para poder compensar tiene que ser algo que sea por derecho propio, algo que yo lo tenga, no que tenga otro del cual yo me pueda eventualmente beneficiar. ¿Sí? Solo por derecho propio. Y yo reúno, y el otro reúne, la calidad de acreedor y de deudor recíproco. Cualquiera sea la causa de una u otra deuda. Ese es el principio general de la compensación. ¿Sí? ¿Qué hace? Como hemos dicho recién, extingue con fuerza de pago las dos deudas hasta donde alcance la menor. ¿Desde cuándo? Desde el tiempo que comenzaron a coexistir en condiciones de ser compensables. La verdad, está buenísima la definición, pero es mucho requisito para tratar de volcarlo, digamos, a un concepto rápido. Entonces, ¿cómo lo vamos a entender? Acá tienen dos chicas, Laura y Mariana. ¿Sí? Laura
le dio un préstamo de 1.000 a Mariana. Mariana le había vendido, ¿sí?, ropa por 1.500 pesos a Laura. ¿Cómo extinguimos las obligaciones en este caso? Regla básica, ¿sí? Y por eso les puse este ejemplo. Fíjense las palabras. En un préstamo, que es un contrato de préstamo dinerario, lo que se llama el mutuo dinerario. Y en otro, la venta, contrato de compraventa. Las dos, ¿sí?, son formas de relacionarse, ¿sí? Independientemente de esto, fíjense lo siguiente, signo pesos. Identifica la homogeneidad de lo que yo debo y de lo que yo tengo que recibir. Y los números o los montos me van a identificar, ¿sí?, el quantum. Entonces, ¿cómo yo lo puedo entender? Ambas figuras tienen por objeto sumas de dinero. Sumas de dinero están identificadas. No dice préstamo de 1.000 más entrega de mercadería en especie. O entrega de otra cosa, o una obligación de hacer. Dice préstamo de 1.000, y en el otro venta por 1.500. Acá, para poder compensar, yo tengo que ya, si tengo obligaciones, y vamos así, esto es sin entender el instituto, yo voy ya de entrada a ver algo rápido. Las dos se resumen en lo mismo, suma de dinero. Las dos, ¿sí?, están, digamos, ya marcando cuánto. Porque no dice 1.000 más lo que resulte de calcular y bla, bla, bla al 31 de julio. En donde ahí ya no tenemos una cosa real actual. ¿Sí? Lo tenemos ahora supeditado a otra fecha. ¿Sí? Entonces, ¿cómo lo vamos a entender? Piensen algo que es regla dentro de lo que es la compensación. Los bancos compensan cheques, giros, letras de cambio, ¿sí? Esto se llama clearing bancario. ¿Qué es esto? Y si yo soy un banco privado, por ejemplo, el Galicia, y tengo que hacer una transferencia a Banco Santander, por ejemplo, dos bancos privados, ¿sí?, y Santander tiene que hacer una transferencia, una entrega de dinero por un giro al Banco Galicia, ¿sí?, no tengo yo como banco privado, por ejemplo, si yo fuera el Banco Galicia, mandar el dinero no tengo que mandar el dinero para después esperar que me mande el dinero de Santander. Directamente, por lo que se llama la cámara compensatoria, o por todos los créditos, o sea, cómo funcionaría, somos entidades bancarias, tenemos acá quiénes son nuestros acreedores y quiénes son nuestros deudores. Bueno, obviamente, si son lo mismo, se van compensando y bueno, lo que quede de resultante a favor de alguien, eso recién es lo que yo tengo que pagar o que me tienen que pagar. Así funcionan los bancos, ¿sí? Y es muy similar a lo que es la cuenta corriente mercantil, ¿sí?, que ustedes lo van a ver en comercial. ¿Qué es lo que nos importa a nosotros, entonces, del instituto? La función clara es simplificar el cumplimiento de las deudas. Si yo tengo que ir para después volver a casa para recibir, es un doble movimiento, lo que decíamos antes. Entonces, ya al permitir, ¿sí?, que haya un menor movimiento, solamente ahora yo voy a tener que ir a la casa de Facundo a entregarle los 15.000 pesos que faltan. No tengo que esperar a que él me entregue para yo después volver a entregarle el total. ¿Sí? Dentro de las funciones, una muy importante es que sirve como escudo procesal. Esto es escudo procesal, y ustedes lo van a ver por ahí en algunos libros, o por ahí ya lo vieron cuando alguien estudió derecho de retención, en donde, bueno, ¿cómo hago valer yo una compensación? Y bueno, la ley establece que cuando hay coexistencia de créditos
acreedor y deudor somos recíprocamente, las deudas están líquidas exigibles y ya se puede compensar, compensa, perfecto. Pero ¿cómo lo puedo hacer yo? Porque si bien la compensación, hay una forma que es rápida, inmediata y la ley lo prevé, yo también lo tengo que hacer valer o manifestarme en muchas ocasiones. Entonces, si por ejemplo, si Facundo me reclamara a mí mediante demanda, reclamo la suma de 25.000 pesos, ¿sí? Por trabajos adeudados no abonados, yo puedo presentarme en el juicio, contesto demanda, ¿sí? Y opongo la compensación. ¿Qué sería? El escudo protector para que a mí no me ataque, digamos, como dicen los autores clásicos, esa lanza, esa espada del acreedor, ¿sí? Y me fulmine. Yo pongo este escudo diciendo, bueno, hasta acá, te pongo esto, después te deberé otra cosa, un monto menor, pero no lo que vos me estás reclamando, ¿sí? Y la tercera función, que es lógica de todo esto, es que comporta la compensación como una forma o un medio de garantizar el cobro del crédito rápidamente. O sea, ¿cómo lo cobro? Y con una compensación ya lo cobré. Yo no soy más deudor del otro y también no soy más acreedor. Entonces ya está. Digamos, lo cerré en algo muy rápido. Y esto va de la mano de esto de lo que es la simplificación. ¿Sí? Como yo les decía anteriormente, el tema es el clearing bancario y lo que ustedes van a ver, por ejemplo, en los artículos, si quieren verlos, pero en definitiva son los que ustedes van a ver en Comercial 1, ¿sí? Es los contratos de cuenta corriente mercantil, cuenta corriente bancaria y todo aquel contrato que esté relacionado en lo que es la bolsa de comercio, contratos del Merval, contratos del Merfox, contratos de compra-venta de acciones o títulos del Estado, todo eso, títulos de empresa, todo eso siempre se rige por las reglas de la compensación. ¿Sí? Ahora bien, veamos lo siguiente. Está con suspenso esta filmina, ¿eh? Es a propósito. Nosotros tenemos 4 clases de compensación. Tenemos la legal, la convencional, la facultativa y la judicial. Bien, para complicarles la vida, ¿no, Sonia? Esto de empezar a identificar así variantes. Bueno, algo que ustedes tienen que tener en cuenta para partir de lo que es el estudio del tema es, la regla es que todos los créditos tienen causas o títulos disímiles, es decir, no se genera el crédito de uno y la deuda del otro en función del mismo título. Y ustedes me van a decir, uy, no entiendo nada. Es re simple. Si yo celebro, por ejemplo, acá tengo a Valentina González. Valen, ¿cómo estás? Buen día. Si yo celebro un vínculo con Valentina, en donde yo le vendo a Valentina mi casa, y Valentina obviamente me la compra, y me debe sumas de dinero, ¿sí? Me la compra y me la va a pagar, ¿sí? En 2 partes. Ahora la primera parte y la segunda parte a 30 días, ¿sí? Eh, la deuda y el crédito, yo soy acreedor y deudor recíprocamente. Ella es acreedora de la entrega de la casa y yo soy acreedor de la suma de dinero. Y por otro lado, yo soy deudor de la entrega de la casa y soy acreedor de la suma de dinero, ¿sí? Ahí revestimos la condición de acreedor y deudor, pero revestimos esa condición en función del mismo título, que es el contrato que generó las obligaciones. Al ser lo mismo, no puedo oponerlo, porque si yo, en este caso, pudiera oponer la compensación, fíjense la locura que se generaría está bien, a ver, yo soy acreedor de el 50% de la vivienda, y yo te entregué el 50% de la vivienda, entonces me quedo con el 50% y vos no me das el 50%. ¿Qué estaremos haciendo? Estaríamos desvirtuando el contrato de compra-venta de tal manera en que no se compra lo mismo pretendido, no es la misma pretensión, y por otro lado, nos convertiríamos en condóminos, por ejemplo, con Valentina del 50% cada uno. O sea, no es el fin. El fin es que
la obligación se termine, se extinga, ¿sí? Tengo acá me estoy viendo al espejo, una marca que me hace en la computadora. Entonces, ya partiendo de esto, de la regla, de que su causa o el título sea disímil, tenemos que entender los requisitos. La compensación legal, para que ustedes entiendan y por qué el orden que establece el código. Fíjense lo que serían las palabras, ¿no? Legal, ¿qué es? La ley. Oye, todo es la ley. No me sirve de mucho. Es como cuando dice, no, ¿cuál es la causa fuente de las obligaciones? La ley. Ah, perfecto. Entonces la ley dice que es esto, esto, esto. No, 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 no. Para entender, ¿sí? Nosotros tenemos que ahora identificar la separación entre lo que es la compensación legal de las demás. Convencional, ¿qué es? Convencional, acuerdo de partes. Convención, ¿qué es? Las partes acuerdan, hay un contrato. O hay una decisión de las partes de que exista la posibilidad de compensar. Facultativa, usando palabras técnicas, bien técnicas. Facultativa como la facultad que yo tengo, ¿sí?, de hacer valer una compensación que no la puedo hacer valer naturalmente porque le falta algún requisito. Pero yo tengo la ventaja. Ahora lo vamos a ver, pero yo se lo estoy planteando el tema así en general. Y judicial es cuando un juez dice, a ver, usted reclamó esto, Facundo lo reclamó a Dominioni 25.000 pesos. Dominioni agarró y contestó, agarró, bien técnico el concepto, ¿no? Contestó demanda y opuso la compensación. Perfecto, resuelvo hacer lugar a la compensación por la suma de 10.000 pesos opuesta por Dominioni respecto de Amaya. 2, hacer lugar a la demanda de Facundo Amaya y exigir a que Dominioni en el término de 10 días haga entrega del pago de la suma de 15.000 pesos más los intereses. ¿Por qué? Porque hay compensación. Y yo, como juez, decido, en la compensación judicial, que esto es compensable. ¿Sí? Ustedes van a ver que a priori es casi todo lo mismo. ¿Sí? Pero van a ver en cada punto en particular las variantes que hacen que o puedan valerse ustedes o puedan perder una excepción y tengan que pagar los gastos del juicio. Entonces, esto es lo que ustedes tienen que comprender. Sobre la compensación legal es cuando la ley ya de por sí dice, se terminó la cuestión. La cuestión es facilitar la percepción de los créditos, facilitar por ende el cumplimiento, y lo más importante es que no haya juicios, no haya reclamos. Entonces, establezco como ley, ¿sí?, que en ciertos casos, en ciertas circunstancias, ninguno de los dos es deudor y acreedor, salvo que quede algo arriba de entre ese equilibrio o neutralización de las deudas o créditos. Para poder entenderlo bien, los requisitos que nos marca el código, el 923, esto ustedes van a ver acá, yo los marqué lo que ven en negritas ABC, son los requisitos, y todo lo demás es el agregado a lo que es el propio artículo. Pero es para que ustedes vayan por lo menos entendiendo o viendo diferentes variantes. Para que haya compensación legal, necesariamente las dos partes deben prestaciones de dar. Dar cosa cierta, dar cosa genérica individualizada por su especie, por ejemplo, caballo de carrera, por cantidades, o de dar dinero. ¿Sí? ¿Por qué de dar solamente? Y porque, por ejemplo, a ver a quién más tomo de ejemplo, ya que estamos, a ver, a Valentín, lo agarré justo. Ahí, Valentín Baldini, buen día. En este caso, por ejemplo, yo tengo un crédito de 50.000 pesos que Valentín me tiene que pagar, ¿sí? Y Valentín me contrató, como sabe que yo soy músico, a que le haga las escalas de bajo para su grupo musical. Sabiendo que yo, como soy un eximio bajista, ¿sí?,
La calidad propia personal mía hace que yo le ponga la impronta para lo que él quiera obtener de su grupo musical. ¿Sí? Fíjense, en una, Valentín es deudor de una obligación de dar suma de dinero. Pero en otra, yo soy deudor de una obligación de hacer. ¿Qué tengo que hacer? Tocar, hacer el arte. ¿Sí? Esto no es posible compensar. Y ustedes me van a decir, pero a ver, ¿cuánto equivale tu arte? ¿Sí? ¿50.000 pesos? Sí, bueno, compénselo. No. ¿Por qué? Porque es una obligación de hacer. Y Valentín tuvo en cuenta, ¿sí?, mi calidad propia. Porque, por ejemplo, si lo contrataba a Matías, ¿sí?, que lo tengo también acá cerquita, si lo contrataba a Matías para tocar las bases de bajo, no revestía por ahí el golpe de efecto de lo que quería Valentín para la venta de su disco. ¿Qué es esto? Algo que hablamos, no recuerdo si lo hablé con ustedes en la primera y única clase que tuve antes del parcial, o lo hablé en otra comisión. Esto está relacionado con las obligaciones intuitu personae. Las obligaciones en donde yo me vinculo con alguien por la calidad, por la cualidad de esa persona, para que yo me beneficie. Es decir, si yo voy a un artista famoso y le digo, a ver, por ejemplo, Jiménez, el pintor acá marplatense que hace las cositas tan lindas ahí en la Normandina, los murales, ¿sí? O la escultura pintada Love en Aldrey, en el Paseo Aldrey. Bueno, Jiménez, quiero que me haga esto, perfecto. ¿Cuánto vale esto? Y vale 100.000 pesos, perfecto. Bueno, ¿no me lo haces? Lo hago por otro. ¿Recuerdan esto de ir por otro? ¿Sí? El cumplimiento, efectos de las obligaciones, el cumplimiento por otro. El cumplimiento por otro era válido en la medida en que no fuera una obligación en donde yo tuve en cuenta las calidades propias del deudor. Si no lo puedo hacer, tengo que ir a daños y perjuicios, ¿sí? A un reclamo de daños judicial. Esto es el efecto que produce en este caso en la compensación legal, en donde si no es obligación de dar, solamente la obligación de dar es la posiblemente compensable en forma legal. Es decir, la ley dice, hay compensación legal cuando se cumplen estos requisitos. Requisito A, solo prestaciones de dar. ¿Sí? Hago tanto hincapié en esto, que ustedes van a decir, pero te está hablando de algunas cosas que son hasta entendibles y todo, porque lo vamos a seguir analizando en 2 o 3 filminas más. Y ahí van a por ahí cerrar todo el concepto. El punto B de los requisitos dice que los objetos comprendidos en las prestaciones deben ser homogéneos. ¿Cómo es que deben ser homogéneos? Bueno, tienen que ser intercambiables. Si yo debo trigo y otro me debe trigo, ¿sí?, no hay ningún problema. Pero si yo le debo un caballo, ¿sí?, sin identificar, supónganse que me vinculé con alguno de ustedes y me obligué a entregar un caballo. Y esa persona que se vinculó conmigo, ¿sí?, se comprometió a entregarme a mí un caballo, un alazán. Alazán es una especie de caballos que son, digamos, como los andaluces, los potentes, digamos, los más fibrosos e importantes en cuanto a lo que es la estructura muscular y ósea. No es lo mismo. ¿Por qué? Porque no es lo mismo un caballo que un caballo especial. No es lo mismo un caballo que un caballo de carrera. ¿Sí? Porque la generalidad, por ejemplo, ¿se acuerdan cuando veíamos, no lo vieron conmigo, sí, por lo toqué, pero lo han estudiado ustedes en la primera parte, en las obligaciones estas de dar dinero, y cuando empieza la discusión de las de dinero, y después obligaciones de género, y de dar cantidades de cosas, en donde se decía, las obligaciones de género no se extinguen nunca. ¿Por qué no se extinguen nunca? Y porque yo debo un caballo. Y si se me murió el caballo, aún por caso fortuito, se me murió ese caballo, al no haber identificado que era este caballo, como si fuera una cosa cierta y determinada, yo no puedo decir, no, se murió caso fortuito. No,
yo tenía que entregar un caballo. Entonces no importa si es caballo A, caballo rengo o caballo sin dientes. ¿Sí? Eso es lo que me va a seguir marcando el rumbo en la compensación, en donde tiene que ser intercambiables entre sí, del mismo género, misma especie. Y aparte, el requisito basal es que el crédito debe ser exigible, o sea, que esté listo, y que esté disponible libremente. Porque si yo lo tengo listo para disponer, fantástico, para entregarte a vos los 10.000 pesos, Facundo, o sea, para compensar esos 10.000 pesos, y yo después tener que entregarte solamente esos 15.000 del ejemplo, ¿sí? Está buenísimo. Pero ¿qué pasa? Yo no me había enterado que Sonia me había interpuesto una medida cautelar y me inhibió. Entonces, yo puedo adquirir bienes, pero no puedo disponer de los bienes. Entonces no lo tengo libremente disponible porque afecto derechos de terceros si yo dispongo. ¿Se entiende? Entonces, sobre estos, recuerden esta es la regla de la compensación. Cuando ustedes estudien, muchas veces nosotros vemos en los exámenes algo que no es para agarrarse la cabeza porque uno está aprendiendo y está también enseñando. Pero sí es por ahí. Bueno, a ver, háblenme de compensación. Bueno, la compensación, las 4 especies son y empiezan por otra. Siempre traten de arrancar por la legal, porque la legal es lo que les va a marcar a ustedes el rumbo a las demás. Las demás, en cuanto a lo que es el orden convencional, facultativo, judicial, no importa. No es que es un orden, digamos, tan preciso que el codificador lo hizo para que sea como una escalerita. No. Lo importante es partir del inicio. El origen de la compensación es la legal. Y después vamos sobre la base. ¿Cuáles son los efectos de la compensación legal? El primer y gran efecto, ¿sí?, es que produce los efectos a partir de que las deudas coexisten, pero coexisten en condiciones de ser compensadas. Supónganse, yo tengo la obligación con Facundo de 25.000 pesos, está, ¿sí?, ya libre, expedita. Facundo me podría iniciar juicio tranquilamente, porque yo lo tenía que pagar el 1 de junio. Y la deuda que Facundo tiene conmigo, yo le había dicho, bueno, págamelo antes del 14 de junio. ¿Qué hay? La exigibilidad está pendiente todavía de mi obligación. Por ende, yo no podría compensarla porque las dos no están coexistiendo en condiciones de estar compensadas. ¿Sí? Estaría faltando un requisito, la exigibilidad. ¿Sí? Porque si yo hoy le iniciara juicio y le inicio demanda a Facundo, y vamos que milagrosamente la justicia hoy me proveyó el primer despacho, hoy le corrió traslado, hoy todo hoy, fantástico, ¿sí? Facundo va a decir, un momentito, todavía no me tiene que reclamar, carece de este requisito, la exigibilidad. Entonces, siempre, ustedes tienen que tener en cuenta que los efectos se producen cuando las dos están en idénticas condiciones y circunstancias de hacer así, de fundirse una en otra y de sacar el resultante. ¿Sí? Y al sacar el resultante es, bueno, qué es o cuánto es lo que tengo o que me falta abonar. ¿Cómo opera hoy? Se me fue. El efecto extintivo opera por la ley. ¿Sí? Es de pleno derecho. ¿Esto qué significa? Que por más que Facundo diga, no, pero yo quiero mis 25.000 pesos porque yo me comprometí a entregar, ¿sí?, a otros 25.000 pesos. Y yo le voy a decir, a mí me interesa nada, Facundo, lo que vos digas, y aunque yo tenga otro destino, o pensaba otra cosa, o pensaba dilatártelo en el tiempo, lo que sea, ¿sí?, la ley ya prevé que vos hayas cobrado esos 10.000 pesos y que solamente te deba 15. Es decir, ya ahí, fíjense, la autonomía de la voluntad, le hace la libertad de las partes, ya no está operando. Por eso es la compensación legal. ¿Sí? Si eventualmente quieren no hacer valer algo, tienen que ir a lo que es la compensación
convencional, en donde acuerdan las partes, ¿sí? Pero no la legal. Entonces, yo acá les puse un ejemplo que por ahí no está claro, ¿sí? Lo saqué esto de la página SAIG, ¿sí? Más que nada para que lo tengan presente por si lo llegan a estudiar de ese lado, ¿sí? Dice, Juan debe a Pedro 10.000 en concepto de precio de compra de un bien y Pedro debe a Juan una indemnización de daños y perjuicios aún no cuantificada. Esto es complejo, ¿sí? Como ejemplo, pero se los voy a hacer bien sencillito. Yo debo 10.000 pesos, ¿sí? Pero ¿qué pasó? Le compré el bien. Pero como no le pagué, ¿sí? Pedro se brotó y agarró y me empezó a tirar piedras en la casa y me rompió los vidrios, que valen mucho más que los 10.000 pesos. ¿Sí? Entonces, ¿cómo es la diferencia entre el crédito líquido y la suma no cuantificada? Este es el caso, en donde yo sé que le debo 10, ¿sí? Pero yo, al día de hoy, no sé cuánto me debe efectivamente Pedro por haberme causado daños en mi propiedad. Entonces, en este caso, ¿sí? Aquí empiezo a ver que la liquidez, al ser necesaria, puede eventualmente, ¿sí? ser compensada por decisión de las partes. Esto parece chino básico, pero lo van a ver en lo siguiente, en la próxima filmina que me voy a pasar, miren, voy a pasar esta para acá. La compensación facultativa, que es el segundo supuesto, es en donde yo, tengo la facultad, la posibilidad de elegir si quiero o no compensar. Yo, no dije ambos, yo, es decir, uno tiene la posibilidad de elegir. Yo la puedo invocar aun cuando el otro me diga no quiero, ¿sí? ¿Y cuándo opera? Ya no opera de pleno derecho, como dijimos recién, en la legal, de pleno derecho desde que ambas deudas comenzaron a coexistir y están en condiciones de ser compensadas. Ahora, en la compensación facultativa, opera desde que yo le digo, señor, yo le debo 10.000, pero usted me rompió los vidrios de mi casa. Y son vidrios blindex, que valen mucho más que eso. Pero ¿sabe qué? Yo estimo que con esos 10.000 compensamos los daños. ¿Es una ventaja que yo tengo? Claramente es una ventaja. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si yo tiro el juicio por ahí, ganaría mucho más. Pero lo que estoy haciendo es sacarme el problema de encima, no lo quiero ver más. La facultad de adopción, ¿quién la tiene? Yo. ¿Entienden? En este caso, no se está dando el requisito de la homogeneidad y liquidez de la obligación. ¿Por qué? Porque si yo tuviera que iniciar el juicio, el daños y perjuicios, ustedes yo no sé si se lo han explicado alguna vez, el proceso de daños y perjuicios es un proceso en donde vos reclamás daños y perjuicios y que tarde o temprano se resume en la realización de la cosa, la entrega de la cosa, y más suma de dinero, o eventualmente se reduce en una indemnización. Pero no se termina el proceso ahí. Ahí yo tengo la sentencia. Si en 10 días, por ejemplo, me cumple, fantástico, pero si no, te voy a tener que iniciar lo que se llama el proceso de ejecución de sentencia, la continuidad. Y esto que por ahí yo lo puedo compensar si pierdo el beneficio, un cierto beneficio de ganar más, y lo puedo compensar rápidamente y sacar el problema de encima en nada de tiempo. Si yo siguiera el juicio y el otro no me paga y no me cumple nada, por ahí me lleva 3 años. Interim yo tendría que pagarle los 10.000 que le debo y esperar que salga favorable el juicio y después poder cobrarle. ¿Sí? Esto, por eso yo les puse ese ejemplo, porque está confuso en esa página ahí, en cuanto a lo que es. Si yo tengo un beneficio y yo renuncio, la obligación es facultativa.
Es decir, yo podría decirle, ¿sabes qué? Tu obligación, Sonia, es de entregarme 100.000 pesos a mí. Ya, porque venció el 1 de junio. Y yo tengo que entregarte a vos, ¿sí?, una suma de 50.000 pesos el 1 de julio. ¿Qué falta? Falta el requisito de que de la exigibilidad. ¿Quién tiene el beneficio? Hay una de las partes que tiene el beneficio en donde tiene tiempo para pagar hasta el 1 de julio, que soy yo. Con lo cual no está exigible. Yo tranquilamente, Sonia, te podría reclamar el cobro de sumas de dinero más intereses adeudados porque estás recontra en mora, con la mora automática, y yo, mientras tanto, esperar hasta el 1 de julio y el 1 de julio te pago. ¿Sí? Al yo optar por el beneficio, digo, está bien, Sonia, pagame 50.000 más intereses. Renuncié a ese tiempo que yo tenía todavía establecido para pagarte. Pese a que las dos tenían obligaciones de dar suma de dinero, ¿sí? Podría haber seguido dilatando y sin embargo te lo hago valer para que vos pagues menos todavía. Es un beneficio que yo te doy. ¿Sí? Ese sería el ejemplo. Vamos para atrás, esto es importantísimo. ¿Van bien hasta ahí, chicos? ¿Chicas? ¿Sí? ¿Se entiende? Obviamente esto requiere, ¿sí?, una lectura, pero la idea de lo que estamos analizando. Este caso, por eso les puse atención, este supuesto es algo que ustedes por ahí ya lo saben sin estudiarlo. ¿Por qué? Porque lo han visto parcialmente en terceros que pueden pagar. ¿Se acuerdan de los terceros interesados? En terceros, o por ejemplo, terceros legitimados o terceros indicados para pagar. Bueno, analizaron o vieron en algún caso, ahí me escribió alguien, a ver cuál es la preguntita. Perfecto, Delia. Ustedes analizaron, bueno, a ver, si yo tengo un deudor, yo alquilo un departamento que es mío, y tengo un deudor que es mi inquilino. Pónganse Valentina Ruel. Valentina, bienvenida, sos mi nueva inquilina, ¿sí? Y Ludmila Rogers es muy amiga de Valentina, y para ayudarla a Valentina a poder alquilar, ella se constituye en fiadora, ¿sí? Fiadora, y lo que ustedes han escuchado o han visto en la parte de terceros interesados, ¿sí? Fiadora, principal pagadora, ¿sí? Garante, lo han visto, o sea, en esos términos. No han visto nada de compensación, pero vamos a la situación. Valentina no me está pagando el alquiler. Valentina, ¿me lo vas a pagar o no? No me dice nada, no mueve ni sí ni no, entonces no, entiendo que no me va a pagar. Ludmila, vos sos la fiadora de Valentina, ¿me vas a pagar? Sí, ella me dijo que sí, bien. Me paga. ¿Por qué? Porque si no me paga, yo puedo hacer daño en su patrimonio, que es el tercero interesado. ¿Sí? Pero ¿qué pasa? Tengo la mala suerte, por ejemplo, ¿sí?, de que yo, entre medio del alquiler, me vinculé con Ludmila, sabiendo que ella hacía ciertos negocios, operaciones, todo, y ahora yo soy deudor de Ludmila. Nada que ver del contrato de locación, ¿eh? Una vinculación absolutamente ajena. Por ejemplo, Ludmila hace hermosas artesanías, como la que tiene atrás con el símbolo de paz, y yo le debo un montón de ellas que hacen a una suma. Cuando le digo, Valentina, págame, no me paga, Ludmila, págame, sí, yo te voy a pagar, Dominoni, perfecto, pero ¿sabes qué? Yo soy fiadora, entonces, como fiadora, te voy a poner la compensación del crédito que vos tenés adeudándome respecto de las artesanías. Yo, acreedor, ¿qué hago? Me agarro la cabeza, porque en realidad yo esperaba cobrar, ¿sí?, y de repente me encuentro con que me opone la compensación por algo que es absolutamente ajeno al contrato de alquiler. Es válido, recontra válido.
Ya no es está mal, pero no tan mal, de Guido Casca. Está bárbaro. ¿Por qué? Porque opuso la compensación de un crédito exigible y que rápidamente compensa, ¿sí?, la deuda que tenía Valentina y que Ludmila estaba garantizando como fiadora. ¿Entienden este triángulo de situación? Está claro. Pero Profe, fíjense que... Sí, Matías. ¿por qué dice lo que el acreedor le deba a él o al deudor principal? Esa parte no entiendo. Ahora voy. Justamente Bien, iba por ese lado. bien. Hasta ahí está perfecto. ¿Sí? O sea, entendimos el ciclo, digamos, de la relación jurídica en donde tenemos un vínculo obligacional, contrato de alquiler, con la fianza de Ludmila, y por otro lado el vínculo, por ejemplo, de compra-venta entre Ludmila y yo. Supóngase el caso puntual, ¿sí? Ahora corrámonos de cómo se solucionó con esa compensación y vamos al caso puntual. Valentina, ¿me vas a pagar? Y Valentina me dice no, otra vez se queda así en silencio. Y digo, bueno, te llevo a juicio, Valentina, me cansaste, no me pagaste, voy a hacer ejecutable el contrato. Perfecto. Cuando voy a juicio digo, no la voy a ejecutar a Ludmila, encima que me prestó, me bancó la deuda de las artesanías y todo. Voy a ir contra Valentina como principal deudora, porque en realidad es la principal deudora, la otra es fiadora, Ludmila, es fiadora. Valentina, cuando contesta, en realidad, cuando yo le estoy reclamando ejecución de alquileres, cuando se presenta en la ejecución de alquileres, me dice, momentito, Dominoni, yo me enteré que usted es deudor de Ludmila por artesanías, cosas que no le pagó. Mire qué bien. Entonces ahora yo le opongo la compensación de lo que usted le debe a Ludmila, entonces yo me doy por hecha con esa deuda y a lo sumo le pago la diferencia que quede a su favor. Bueno, Valentina no tiene la posibilidad de oponer la compensación. ¿Por qué? Porque tiene que ser ejercido por derecho propio. ¿Se acuerdan? Eso que hemos visto como requisito inicial allá en la segunda o tercera filmina de hoy. Es decir, cuando ambos deudores ambos sujetos, acreedores y deudores, son por derecho propio acreedores y deudores. Y Valentina no puede invocar un beneficio que tiene eventualmente Ludmila a su favor, porque en realidad la deudora original es Valentina. Y la única que puede hacer valer una posible compensación es Ludmila. ¿Sí? Esto es la práctica de lo que es este artículo. ¿Cómo lo graficamos? Yo se los puse así en otro ejemplo, en donde lo tienen fácil, no se los voy a relatar, ¿no? Yo debo tanto, a mí me deben tanto, bueno, puedo poner compensación si yo soy fiador y si tengo el beneficio a mi favor, y no lo puedo poner mi deudora porque no tiene beneficio a su favor. ¿Sí? Que es lo que vimos en esta tríada. Dentro de ya paso, ¿sí?, esa situación y ya vuelvo o retomo el tema de la clase de la compensación, ¿sí?, específicamente la facultativa. En la facultativa, yo ya se los he ido marcando en los ejemplos, pero ahora ya lo van a ver con esta filmina, cuáles son las ventajas que yo puedo tener o hacer valer para poder validar esto. Y las ventajas son claras. El ejemplo clásico, esto lo da un autor, lo han escuchado, y si no lo van a escuchar, y si no, bueno, lo escuchan hoy, se llama Colmo, ¿sí?, un autor procesalista clásico italiano, clásico de la doctrina central basada en los criterios de la doctrina italiana, civilista italiana, ¿sí?, en donde él ponía el ejemplo del caballo de carrera. Yo soy acreedor del caballo de carrera y el otro
es acreedor del caballo común. ¿Sí? Yo renuncio a la ventaja y opongo. ¿Cuándo es válido? Cuando yo opongo esto y lo notifico. ¿Sí? ¿Y cómo hacerlo valer rápidamente? Oponerlo o hacerlo valer por medios que yo pueda probar. Porque supónganse, si yo te llamo por teléfono y te digo, pagame el caballo, entregame el caballo, ¿no? Sí, pero vos me debes un caballo. Sí, pero yo tengo un caballo común, mediocre, y vos me debes un caballo de carrera que vale $50.000. Pero bueno, ¿sabes qué? No quiero ir a juicio. Compensémoslo, ninguno nos debemos nada. Yo recontraperdí, pero en realidad gané salud mental por ahí, para no verlo, no discutirlo, lo que sea. ¿Sí? Lo hice por teléfono. Fíjense que como me puse. Si yo quiero acreditar eventualmente al día de mañana el cumplimiento o la situación, ¿sí? Necesariamente tengo que acreditarlo. Entonces, para oponerlo o para hacer valer una compensación y un beneficio, ¿sí? Debe ser comunicado fehacientemente. Es decir, si yo hago valer esto, lo comunico fehacientemente, porque si no, la otra parte puede verse sorprendida en que por ahí yo le reclame el caballo de carrera el día de mañana. ¿Se entiende? Es decir, esto es para, estoy yendo muy finito, pero es para que ustedes entiendan el tema de que al no establecer la ley, en este caso, desde que la compensación es válida, desde que ambas deudas comenzaron a coexistir y están en condiciones de ser compensables, la condición para ser compensable la estoy estableciendo yo y la hago valer mediante esa oposición. Y ese hacerlo valer normalmente es en juicio, pero también por carta documento, muchas veces. ¿Sí? Entonces, manifestarlo en forma precisa. Y otro supuesto dentro de lo que es, u otros supuestos de la obligación facultativa, acá los tienen. O sea, yo tengo para reclamarle una obligación civil plenamente exigible, líquida. Suponte, vuelvo con vos, Matías, vos me debés 5.000 pesos. Te lo puedo reclamar. Tengo el pagaré, te lo reclamo, voy a juicio y no tenés ni defensa, porque a lo sumo de algo irregular del pagaré no tenés defensa. El juicio ejecutivo es casi muy limitado, salvo, bueno, casos puntuales que digo no tenés defensa porque lo vas a ver ya en procesal y la práctica. ¿Sí? Pero yo tengo, por otro lado, yo soy deudor de una obligación que es natural. ¿Y cuál es la obligación natural? ¿Sí? Hay obligaciones en donde, por ahí, porque se anuló, se nulificó algo, pese a haber existido, ¿sí? Vos, Matías, no la vas a poder cobrar nunca más. O pasó el tiempo para que vos lo exijas, operó la prescripción. Y al haber operado la prescripción, perdió la eficacia en cuanto a la ejecutabilidad de esa obligación. Pero yo sé, Matías, que vos sos buena gente, y no te quiero jorobar. Y porque yo siempre cumplo con lo que digo, y soy de palabra, ¿sí? Y moralmente me he obligado con vos a pagártela, aunque vos no tengas la posibilidad de exigírmelo, y con eso yo podría ya liberarme de la obligación, porque en realidad está semi-muerta, ¿sí? Porque no, o sea, la obligación sigue estando, pero es natural, no se puede exigir. Yo decido compensar, compenso la civilmente exigible, tus 5.000 pesos de deuda con la mía. ¿Sí? Entonces te reclamo, en vez de 5.000, yo te debía 2.000, bueno, te reclamo 3.000. Cuando bien podría haberte reclamado los 5, vos no me podrías haber dicho nada. Es un beneficio que tengo yo y que estoy renunciando. Se me Sí, hace que Matías. parte de la doctrina puede decir que es una remisión, ¿no? De deuda. Eso vamos a enganchar esto y también con una pregunta que me hizo tu compañera que me mandó un mensaje por mail, que yo le dije, eso lo vas a entender o lo vamos a comprender cuando veamos remisión. ¿Sí? Es muy, muy cercano al concepto. ¿Sí? Sí. Lo mismo en las obligaciones alternativas, en el punto C, en donde yo tengo, ¿se acuerdan la obligación alternativa? Para Sonia, esto bien para Sonia. Tengo la posibilidad de cumplir entre esto o esto, alternativa, o, ¿sí? El disyuntor.
la letra O, hace que yo tengo esto y esto, bueno, elijo esto, entonces hago de cuenta que todo lo otro no existió nunca en la obligación, porque la obligación siempre se constituyó en esto que yo elegí, porque yo tenía la opción de elegir. ¿Sí? ¿Era esto o lo otro? Bueno, yo tengo una opción de entregarte a vos, Sonia, 30.000 pesos o entregarte, por ejemplo, el caballo de carrera. ¿Sí? Porque tengo esa deuda. Lo habíamos establecido en ese valor, todo. Y por otro lado, vos sos acreedora mía de un caballo de carrera. Yo, al tener la posibilidad de elegir, puedo decir, bueno, está bien, elijo deberte el caballo de carrera, y como vos me debías el caballo de carrera, compensamos. Y la obligación se extinguió. O puedo elegir, te reclamo 30.000 pesos porque es más que el caballo de carrera. Porque por ahí es un beneficio, 30.000 pesos, ponele dólares, mejor. ¿Sí? Porque es más, porque al día de hoy un caballo de carrera vale, con el dólar como está y todo, 15.000. Al haber optado, ya son disímiles, ¿sí? El objeto prestacional. En uno eran homogéneos, yo podía elegir, y si elegía el caballo de carrera, la obligación se compensaba y se terminaba, ¿sí? En este caso, porque es una obligación facultativa y yo lo elegí. Y si no lo elegí, el caballo de carrera ese y elegí la suma de dinero, ya no es compensable, porque estoy eligiendo otro camino. ¿Sí? Entonces, siempre tengan en cuenta que también es facultativo cuando yo elijo, dentro de las dos opciones, la misma cosa, objeto, que yo soy acreedor de la otra parte. En cuyo caso ya es facultativa, y si la ley se quisiera meter, diría, no, un momentito, hasta que domino ni no elija cuál de las dos forma parte de la obligación, esta que era alternativa para constituirse en una única obligación de tal cosa, de cosa cierta, por ejemplo, no hay compensación legal. Solo podrá existir la compensación facultativa, que es esta. ¿Sí? ¿Qué hora es, chicos? A ver. Uf, queda tema y tema y tema para rato. En conclusión, lo que tienen que entender, y que yo acá les pongo ver bien la diferencia, es que la compensación legal, al establecer como principio, como regla, que cuando se dan todos los requisitos se produce la compensación desde que comenzaron a coexistir, ¿sí? Varía con la facultativa. ¿Por qué? Porque al tener el beneficio de la otra parte, ¿sí?, no se produce de pleno derecho la compensación. Solo se produce cuando se reúnen los requisitos para que opere la compensación legal. ¿Y cuándo se reúnen? Cuando yo le comunico a la otra parte que voy a hacer uso de la compensación. ¿Comprendieron? Es decir, ya dentro de estas dos diferencias, ¿sí?, yo lo que tengo es que una vez comunicada la opción de la compensación facultativa en la cual yo renuncio a un beneficio que estaba establecido para mí, ¿sí?, se compensan las obligaciones a partir del momento en que las 12 comenzaron a coexistir en condiciones de ser compensadas. Es casi lo mismo que la legal, pero por renunciamiento del beneficio que tenía una de las partes. ¿Sí? Por eso digo siempre, arranquen en las definiciones, en la conceptualización o en la ejemplificación, si hay exámenes orales, en la segunda parte, ¿sí?, en partiendo de la compensación legal, porque esto les va a ir marcando el camino. La compensación convencional, bueno, es muy simple. Llamada también contractual, nace de la decisión de los particulares, o sea, de los interesados. Es como cuando, es como si fuera la facultativa, pero en realidad, en este caso, marca algo puntual. Obviamente no están dados los requisitos de la legal. Si siempre fuera posible que opere la legal, va a operar la legal, no hay duda.
de eso, ¿sí? Pero en ciertos casos, nosotros, acreedor y deudor, podemos decir, bueno, en estos casos podrá haber compensación convencional. ¿Cuándo? Cuando yo pueda disponer del crédito, ¿sí? Ese crédito que es recíproco, ¿sí? Para poder compensarlo. Y ustedes me van a decir, pero es lo mismo, entonces, por partes, no. Fíjense, ya acá hay acuerdo de partes, dos, pasa así por la pantalla. En el otro era la ventaja de uno, ¿sí? En este caso, al haber acuerdo de partes, las partes pueden, si no en el orden público, pueden dejar de lado ciertos requisitos, esos ABC de la compensación legal, y decir, hay compensación, por ejemplo, si eventualmente yo te la opongo, ¿sí? Y yo tenía una obligación, una deuda de hacer, y vos de dar, en donde no eran homogéneas de por sí, pero ahora las partes decidimos que sea posible para compensar, ¿sí? O que yo te puedo hacer compensación aún de obligaciones que no son exigibles, como las obligaciones o las deudas, las obligaciones naturales, que es lo que hablábamos recién. Es decir, todo lo que las partes quieran acordar, lo acuerdan. El principio general, autonomía de la libertad. Libertad contractual. Cuando ustedes arrancan la materia y van a la parte final, digamos, ya de las fuentes y de las generalidades y todo, ustedes van a ver que uno de los principios generales que rigen con el Código Nuevo es la autonomía de la libertad contractual. Las partes pueden establecer el contrato que quieran del cual emerja cualquier tipo de obligación en la medida que no se afecte, ¿sí?, a terceros ni cause escozor en función de alterar la moral, las buenas costumbres. ¿Por qué? Porque el artículo 1, 2 y 3 del Código Civil y Comercial lo permite, ¿sí? Y la interpretación siempre será a favor de la persona, de la voluntad, de la libertad y de los tratados internacionales, en definitiva, ¿sí? Para terminar, compensación. Se me hizo un poco más extenso, pero bueno, quiero ya cerrárselos el tema para que tengan el tema completito hoy. La judicial, lo vimos, ¿sí? La judicial es cuando el juez dice, hay compensación. Bueno, ¿cuándo? Cuando lo digo yo, juez, hay compensación. Perfecto. ¿Desde cuándo? Y bueno, a ver, la sentencia, recuerden algo, porque esto es un tema de discusión, que es en doctrina, es en jurisprudencia, y genera mucho. Y van a ver un autor que dice una cosa y otro autor que dice otra. Piensen algo. Las sentencias civiles, ¿qué son? Declarativas. ¿Por qué? Porque declaran que cierto derecho existe, o que cierto derecho está, o que ya estaba en cabeza, por ejemplo, de Sonia, simplemente que ahora lo hago valer en una sentencia. Ustedes van a ver que hay ciertas variantes de lo que es la diferenciación de sentencia civil, muy poquitos casos, pero que se dan, por ejemplo, en el derecho de familia, en donde la sentencia ya no es declarativa, sino es constitutiva. Constituye un nuevo estado de familia. Por ejemplo, un niño que es adoptado dentro de una familia, en donde se constituye un nuevo vínculo que no existía antes del juicio, antes del proceso y antes que se declarara. En estas sentencias, en nuestras sentencias civiles obligacionales, el juez lo que hace es reconocer si asiste o no razón al que reclama y si asiste o no razón al que se defiende, al actor demandado. No, si tiene el derecho, efectivamente, a partir del día de la sentencia. Entonces, ¿desde cuándo? Desde cuando yo digo que las dos deudas están en condición de compensar, es a partir de ese día en donde rige la compensación judicial. Como yo acá les pongo en el punto D, si el juez admite la procedencia de la parte actora y la parte demandada en cuanto a la compensación, ¿sí?, los montos de las deudas se retrotrae todo al momento que comenzaron a coexistir, aunque alguna
no fuera líquida. Es decir, el juez reconoce la posibilidad de la compensación y va a decir, hay compensación porque aún no siendo líquido, la opuso y estaba vigente y a partir de ese día, tac, rige la compensación. ¿Sí? ¿Por qué? Porque era algo que ya estaba en cabeza de los sujetos. Hay otros autores que dicen, la compensación se produce a partir del momento de interposición de demanda, y hay otros que dicen, la compensación se produce a partir de que es reconocida en sentencia judicial. Bueno, la decisión que ustedes sosténganla con el autor que se sostenga, valga la redundancia, ¿sí? Y sobre esa base, ustedes van a ver que van a encontrarle el mejor de los sentidos a lo que es el Instituto de la Compensación Judicial, ¿sí? Para finalizar el tema de hoy, ustedes van a ver que en el 930, que habla de obligaciones no compensables, bueno, da una lista de 6 incisos, pero los más importantes, tengan en cuenta, esto, yo no se los leo así en general, les voy a dar los ejemplos. Deuda por alimentos. ¿Por qué no es compensable? Porque los alimentos incluyen cosas que son urgentes: la alimentación, la vestimenta, la educación, la vivienda, el esparcimiento, todo eso lo que incluye la cuota alimentaria. Entonces, si yo soy un padre deudor de alimentos, no puedo poner compensación por eventualmente el crédito que tengo contra mi ex mujer como ex socios de una empresa, por ejemplo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la propia naturaleza hace que no sea compensable. La ley estima que no son compensables todo aquello que hace a lo humano, en este caso, deuda de alimentos. Obligaciones de hacer y no hacer, lo hemos visto. O sea, no son compensables a priori las obligaciones de hacer o no hacer compensación legal, ¿no? Si lo hicieran valer las partes por acuerdo, como hemos dicho en la convencional. ¿Cuál es la crítica sustancial? Si a mí no me interesa la calidad o cualidad de la persona que me tiene que hacer algo, esa obligación intuito y persona que hemos hablado, tranquilamente me la puede hacer otro. Y podemos compensar la obligación si me levanta el albañil X la pared que vos me tenés que levantar. Si a mí no me interesa que me la levantes vos para que yo diga después me la levantó Pirulo Gómez. No, a mí lo que me interesa es que me levanten la pared. ¿Sí? Esta es una crítica que, si bien está excluido como obligación no compensable, la doctrina actual dice, ¿sabes qué? Me parece que se mandaron una macana cuando hicieron el código. No hicieron esta salvedad. Tendrían que haber dicho, en las obligaciones de hacer o no hacer, cuando es intuito y persona. ¿Sí? Punto C. La obligación de pagar daños y perjuicios, en realidad daños e intereses, como dice el código, ¿sí? Por no poderse restituir una cosa, una vivienda, por ejemplo, de la cual el propietario o poseedor legítimo fue despojado. ¿Esto qué es? ¿Es chino básico? No, es algo bien simple. Si yo, por ejemplo, quiero hacerme valer para cobrar un crédito que tengo, por ejemplo, con Martina Azul, ¿sí? Y me meto en la casa, le cambio las cerraduras, pongo rejas y no la dejo entrar, ¿sí? Yo la estoy despojando. Obviamente estoy haciendo ¿qué? Usurpación a nivel penal, ¿sí? Y no estoy haciendo derecho de retención, porque no hay un vínculo en relación a la deuda con lo trabajado en la cosa, eso que ustedes rendieron ya, ¿sí? Pero Martina, no sé si está ahí, Martina me dice, bueno, ¿cómo hacemos ahora? Porque usted, Dominoni, me debe plata, pero ahora usted me despojó de la vivienda, ¿sí? Los daños y perjuicios por haber despojado, por haber generado un comportamiento contrario o una actitud ilegítima, ¿sí? Con respecto a una cosa de ella, no puede, según los codificadores, no puede autorizar en absoluto el tema de una compensación. ¿Por qué? Porque ahí necesariamente debe pagar daños y perjuicios. Esto es lo que dice la doctrina actual. Por eso no se puede compensar la obligación de daños e intereses por no restituir. Es decir, si usted hizo algo
contrario a derecho, después no puede valerse de algo a derecho para voltear lo que hizo contrario a derecho. Hablando en términos críticos, ¿sí? Usted se tiene que hacer cargo. Y después, cuando el inciso E habla de deudas secretas de particulares y el Estado, esto es simple. Yo no puedo compensar deudas si yo estoy vinculado al Estado y trabajo en el Estado, porque me estaría por ahí valiendo de un beneficio de saber, por ejemplo, cuándo se remata un bien, de alguna renta, cuándo yo puedo poner la renta, cuando pertenece, por ejemplo, al ministerio que yo participo, entonces compensamos deudas personales con la que tiene el ministerio conmigo. Es decir, cuando hay una contraposición de intereses. En definitiva, es cuando es algo que huele raro, la ley lo que dijo en el punto E es: saquemos deudas secretas entre particulares Estado Nacional, provincial, municipal, ¿sí? Y no puedan oponerlo, por ejemplo, abogados que trabajan en una ejecución de una vivienda de un particular y que es del Estado, en definitiva, que va a terminar en el Estado, no puede hacer valer y quedarse con esa propiedad, porque sería algo contrario, ilegítimo a la propia función, que sería la protección de los intereses sociales. ¿Sí? Hay muchísimo, muchísimo más, y vamos a empezar con el tema de la innovación. Obviamente no alcanza el horario, pero vamos a continuarlo la clase que viene y vamos a hacer mención aunque sea rápidamente, a otras formas de extinción de las obligaciones que nos hayan quedado pendientes. ¿Alguna pregunta, alguna duda que haya quedado en el tintero? No, todo muy claro, muchas gracias. No me siento tan torpe ahora. Nadie es Y torpe y nadie es genio. Genio por ahí puede ser Messi, Maradona, esas personas así que son privilegiadas por naturaleza, que son las pocas. Todos los demás es con voluntad, con esfuerzo y con ganas, se llega a cualquier lado. No hay nada imposible en la vida salvo superar la muerte. Eso es lo único. Y depende del concepto que cada uno tenga de la muerte. Así que a trascender, diría, ¿sí? Con lectura, ¿sí? Estudio y cualquier cosa, vamos al hecho. Nosotros tenemos un cronograma establecido de temas, pero si de última, la gran mayoría en la anteúltima clase nuestra coinciden que cierto tema les genera conflicto o que por ahí no lo han comprendido, sea a mí o sea de alguno de los docentes colegas de la cursada, me dicen y combinamos para hacer la última clase como clase de refuerzo de conceptos o de contenido de algún tema en particular. Así que saben que conmigo cuentan y estoy a disposición siempre de los alumnos, porque uno estuvo de su lado, ¿sí? Y entiende muchas veces las dudas, los temores y toda la complejidad, lo que significa ser estudiante de Derecho, y más en un contexto de pandemia. Así que les mando un saludo grande, muchas gracias por los mensajes, y nos estamos viendo el día martes, si Dios quiere, ya con la continuidad de la clase. ¿Sí? bueno, Chao, muchas gracias, gracias. profe. Nos vemos, que estén muy bien. Igualmente. Chao, profe, gracias.